Mi nombre es Marta Rey, soy profesora de la Universidad de La Coruña y coordinadora del grado en Gestión Industrial de la Moda. Os voy a hacer una breve presentación para ponerme después a vuestra disposición para cualquier pregunta. Deciros que las características diferenciales del grado se refieren en primer lugar a su carácter bilingüe. Dependiendo de los cursos, se imparten entre un 60 a un 70% de los créditos en lengua inglesa. En segundo lugar, es un grado muy orientado a la realidad práctica de la industria de la moda y en ese sentido se hace en colaboración con los referentes, empezando por el clúster de Textil Moda de Galicia, medios de comunicación relativos a economía de la moda como Modaes, empresas de software especializado como el caso de Electra o asociaciones sectoriales como pueda ser Texfor para los fabricantes de textil. Abarca en cuanto alcance este grado desde el diseño hasta la postventa y más allá, es decir, incluidos planteamientos de moda circular, y además se diferencia porque hay una intensidad muy notoria en seminarios impartidos por profesionales, realización de visitas de estudios que podéis seguir a través de las redes sociales del Campus Industrial de Ferrol. Tenéis en pantalla las actividades que hemos hecho visitando la Barcelona Fashion Summit, seminarios, como os decía, a cargo de profesionales o visitando la sede Inditex. Sin ir más lejos, durante el estado de emergencia, los alumnos del grado han participado también en seminarios online impartidos tanto por Inditex como Texfor para acercarse a temáticas de moda sostenible. El programa de materias de este grado está marcado por ese carácter especializado en moda, pero moda entendido en sentido muy amplio, como cualquier tipo de mercado, de bienes, de servicios, de productos en general que están en cambio permanente. Eso es textil y calzado y complementos, que son un poco las categorías clásicas, pero también es bienestar, cosmética, electrónica, consumo, deporte, etcétera, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que la moda tiene una dimensión cultural, creativa, de expresión identitaria y de transformación social muy potente. Hay tres ejes transversales en todo el programa, que es la internacionalización, la digitalización y la sostenibilidad, y para abordarlos se combinan múltiples disciplinas, fundamentalmente en 4 bloques: la gestión, el diseño, la ingeniería y la sostenibilidad. Tenéis un poquito los pesos de los distintos bloques disciplinares en pantalla. El peso mayor es para gestión empresarial, en torno a un 36% de los ECTS, y tanto diseño como ingeniería y sistemas de información van con un quinto de los ECTS y un peso de sostenibilidad del 7%, que en realidad es mayor porque hay, como veis, un número de CTS que corresponden a planteamientos multidisciplinares y la RSC y la sostenibilidad son claramente pertenecen a ese apartado. La rama de conocimientos, ciencias sociales y jurídicas, los 240 CTS se estructuran en un grado de 4 años de duración. A partir del tercer curso se inician las movilidades y las prácticas externas tienen lugar en el cuarto curso. Tenéis en la web del centro de impartición, en la Facultad de Humanidades y Documentación del campus de Ferrol, la memoria detallada a vuestra disposición. No me detendré en las materias que se cursan en cada uno de los 4 cursos, simplemente llamar vuestra atención sobre el peso que tienen las materias impartidas en inglés, que aparecen aquí marcadas en color rosa. Es una proporción de materias muy importante, de ahí el requisito específico de acceso que luego comentaré, y en segundo curso exactamente igual. De manera que el inglés no es, digamos, algo que se incorpora una vez transcurrido el devenir del grado, sino que desde el primer momento la mayoría de las materias se imparten en esta lengua, y eso significa que los alumnos trabajan en el aula
en inglés, pero con todos los materiales, tanto los manuales como las diapositivas, los talleres, etcétera, etcétera. Deciros que las salidas profesionales, precisamente por ese carácter multidisciplinar que tiene el grado, son muy amplias, se refieren a cualquier cadena de valor, como es el caso de la moda, que está globalizada, que está en plena transformación digital, con un impacto de la distribución online que el COVID-19 no ha hecho más que acelerar, y en cambio perpetuo, ¿no? En reinvención permanente. Hay salidas profesionales relativas al ámbito de la gestión, por ejemplo, gestores de categoría, gerentes de tienda, gestores de merchandising, todo lo que son servicios centrales y línea de staff o corporativo, recursos humanos, sostenibilidad, etcétera, y también, como no, todo lo que tiene que ver con los retos de omnicanalidad, ¿no? De integrar el canal online y offline en la comercialización de moda. Lo mismo en el aspecto internacional, puestos de comprador, responsable de expansión, franquicias, área o country manager, y en el ámbito de la producción, más orientado a esa dimensión ingenieril que tiene el grado, todo lo que tiene que ver con gestión de cadena de suministro, gestión de operaciones, y recalcar por último que el perfil con el que saldrán los graduados en este grado a partir del curso 21-22 es un perfil también capacitado no solo para trabajar por cuenta ajena, sino también para el emprendimiento por el tipo de materias que se cursan, sobre todo en cuarto, dirigidos a reforzar la capacidad de emprender proyectos por cuenta propia. En cuanto al requisito específico de acceso, los futuros alumnos interesados tienen que acreditar un nivel B1 de inglés. Lo primero es dirigirse a la web del grado, comprobar los certificados admitidos y remitir el certificado antes del próximo domingo, el 19 de julio, a través de un formulario que está en la propia web. Ese es quizá el tema a la vez más importante y urgente de la presentación de hoy. Dadas las fechas y dado que falta menos de una semana para cerrar el plazo de acreditación del requisito específico, los que no dispongan de un certificado oficial o de un curso de eso, bachillerato cursado en el extranjero, o del diploma del centro de lenguas correspondiente, accederían únicamente por la vía de demostrar una calificación en inglés igual o superior a 7 en los dos cursos de bachillerato. De aquí a este domingo, insisto, este próximo domingo. Una vez se cierre el 19 de julio el plazo de presentación de justificantes a través de la web del grado, se publicarían las listas provisional y definitiva, y esa lista definitiva es de la que salen, una vez cotejados los datos, las calificaciones de la BAO en la CIUGA, los alumnos que pueden matricularse en el grado, concretamente los 50 con la nota más alta. Para que os hagáis una idea, en el primer curso de puesta en marcha de este grado hubo 144 preinscripciones con el requisito específico demostrado, y el curso pasado tuvimos 179 preinscripciones con requisito específico de inglés, y en la primera convocatoria se admitió a 50 alumnos con una calificación por encima del 8 en primera convocatoria. Tenéis a vuestra disposición, no me detengo aquí, las ponderaciones en la web de la CIUGA, que estoy segura que si estáis en esta presentación ya las habéis mirado. Se reparten de manera muy homogénea, acorde al carácter interdisciplinar de este grado. Espero haber sabido transmitiros el alcance que tiene el grado en cuanto a amplitud y multidisciplinariedad, y por descontado tenéis a vuestra disposición el propio Servicio de Asesoramiento y Promoción de Estudiante de UDC, que es el organizador de estas jornadas virtuales de puertas abiertas, la oficina del campus industrial para cualquier incidencia
con la acreditación del nivel B1 de inglés. También es verdad que una vez enviéis el certificado o el cumplimiento del requisito, quedáis incorporados a la base de datos del campus industrial y vais a recibir todas las actualizaciones necesarias, y la propia Facultad de Humanidades y Documentación, que es por descontado el centro en el que nos incardinamos. Y sin más, quedo a vuestra disposición si hay cualquier duda, pregunta o intervención que queráis hacer. Muchas gracias por vuestra atención.